Gloria a Dios. Hoy es un día especial. Como cada domingo que nos reunimos, creo que todos los domingos que venimos a la casa del Señor, es un domingo especial. Es un día en el cual cada uno de nosotros, aquellos que amamos al Señor, nos preparamos con anhelo para llegar a su casa, el lugar que Él ha separado para que le adoremos. Y busquemos esa comunión, de esa presencia, y nos vayamos a ese encuentro con el Señor. Es cierto que el Señor está en todos lados. Es cierto que el Señor está en nuestra casa, que camina con nosotros, que anda con nosotros, pero es muy diferente cuando vamos a ese encuentro con Él. Y hoy, como todos sabemos, estamos celebrando el Domingo de Ramos, que es un día de aplausos. Y el mensaje en esta mañana lo he titulado así: un día de aplausos. Y mi pregunta, ya la lectura ha sido hecha, aunque yo voy a hacer mi mensaje en Lucas 19 del 28 al 44, pero ya la lectura ha sido hecha porque es la que se encuentra en Mateo, en Marcos, en Juan también. Cada uno de los evangelistas lo puso o lo anotó de diferente manera, pero la esencia es la misma. Domingo de Ramos, la entrada triunfal del Señor. Y yo pregunto en esta mañana, y quiero que cada uno de ustedes haga esa pregunta. Sé que en estos días tenemos ciertas situaciones, ¿verdad? Sé que hay algunos hermanos en medio nuestro, situaciones de hermanos que están con problemas de enfermedades, de salud, por los cuales oramos constantemente. Pero quiero que cada uno de nosotros en esta mañana se haga una pregunta. ¿Qué harías? O se le puede preguntar al hermano que está al lado, ¿qué harías si supieras que el viernes vas a morir? ¿Verdad, Gloria? ¿Qué tú harías, Gloria, si tú sabes que el viernes te vas a morir a las 3 de la tarde? ¿Qué haría Cintia si sabe que el viernes se va a morir a las 3 de la tarde? ¿Qué harían? ¿Qué haría Alfredo si sabe que el viernes se va a morir a las 3 de la tarde? Piensen por un momento qué harían si saben que ya lo que le queda es el viernes, hasta el viernes de vida. Eso es lo que les queda. Y bastante. De aquí al viernes se puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Carlos se ríe, Carlos, yo de aquí al viernes acabo por el mundo. Pero piensen en un momento. Ese domingo, según dicen la ciencia, ¿no? Hace 2026 años atrás, esas mismas palabras podían haber cruzado por la mente de nuestro Señor Jesucristo el día que entró ese día en ese domingo triunfal. El día que hoy llamamos Domingo de Ramos, que era el primer día de la última semana de la vida terrenal de Jesús. Y ese viernes Jesús va a morir. Pero hoy es un día de aplausos. Hoy es un día de alegría. Porque los aplausos, si nos ponemos a pensar en esos aplausos, fueron aplausos merecidos. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, la escena era intensa. Llegó en el tiempo de la Pascua de los judíos, que era tiempo de fiesta, de alegría, y una muchedumbre de peregrinos judíos religiosos dice que inundado toda la ciudad. Y es en esa multitud que proclaman Rey a Jesús. Qué interesante. Quien entra a la ciudad de Jerusalén, la cual llamamos Ciudad Santa, muchos llaman, entra montado en un burrito a la ciudad, según nos cuenta la Biblia. El texto, en el versículo 37 de Lucas, nos dice que toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y dando grandes voces, levantando gritos, como cantábamos ahorita, de Hosana, Hosana. ¿Y qué es lo que significa Hosana?
Hosana significa salve. Es como pidiendo al rey que nos salve. Es como una exclamación. Salve al rey. Hosana, Hosana. Bendito es el rey que viene en el nombre del Señor. Si ustedes vienen conmigo a la Biblia, nos encontramos en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, cuando este profeta ya había profetizado eso. Y dice así la palabra en Zacarías, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí la palabra, si se dan cuenta, en Zacarías se está cumpliendo en esa entrada triunfal del Señor. Gloria a Dios por eso, porque el Señor cumple con sus promesas. Cientos y cientos de años antes, ya el profeta estaba diciendo cómo iba a ocurrir. Y fíjense cómo dice que vendría humilde y en un asno cabalgando. Qué interesante. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué la gente aplaudía a Jesús? ¿Por qué la multitud aplaudía a Jesús? El texto 37 nos da algunas pistas. Y dice que toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y dando grandes voces. Y ellos habían visto a Jesús, cada uno de ellos habían visto a Jesús sanando a un cojo, ¿verdad? Dándole vista a un ciego. E incluso muertos como Lázaro fueron resucitados. Y en pocas palabras, Él fue trayéndoles esperanza. Pero también me imagino aquel soldado romano, y esto es algo muy interesante, porque para aquellos que no conocemos mucha historia, y quiero que ustedes entiendan bien el texto, porque, bueno, una entrada triunfal. ¿Qué es una entrada triunfal? Una entrada triunfal era una entrada cuando el ejército romano tenía sus grandes batallas. El ejército romano es como decir hoy el ejército de los Estados Unidos. Amén. Algunos yo sé que no estamos aquí hablando de guerra ni nada de esas cosas, pero el ejército romano era un ejército imperial como el ejército de los Estados Unidos, que es un ejército poderoso. Y donde quiera que llegaba el ejército romano, ganaba la batalla. Hasta que Dios quiso. Y entonces cuando ellos regresaban victoriosos, entonces se les hacía una entrada triunfal. Entraban los generales, entraba el rey que siempre iba al frente de la batalla, entraba el rey escoltado por todos sus generales, todos entraban juntos así de una manera. Y entonces al final entraban todos los esclavos que habían traído de todos los lugares que habían conquistado, y también todos aquellos trofeos de guerra que habían traído venían detrás. Y entonces en toda esa procesión el pueblo esperaba, ¿verdad? Como hoy la gente espera que baje la gasolina y que baje todo cuando regrese el ejército, ¿verdad que sí? Mira, Gloria como dice que sí, que baje la gasolina y que baje todo, ¿verdad? Y cuando entraba el ejército ya con todos sus méritos y con todas sus cosas, entonces el pueblo les esperaba, gritando al rey Hosana y gritándole cosas al rey hermosas porque había ganado la batalla y había traído nuevos recursos para el pueblo. Eso es lo que significa una entrada triunfal. Eso era una entrada en ese momento históricamente hablando. Ahora imagínense ustedes en la mentalidad de ese soldado romano que estaba ahí, que se encontraba en ese momento en el medio de esa fiesta de la Pascua, como iba entrando ese rey en un asno, acompañado de gente pobre, sin nada, acompañado de gente que no podía sostenerse, acompañado de un pueblo, y que le gritaba entonces que era victorioso y le gritaba Hosana, Hosana. ¿Cómo se sentiría ese soldado romano en ese momento? Este soldado romano que había asistido a esos desfiles triunfales que había en Roma, las cuales honraban a sus héroes. Ese general conquistador
que entraba en ese carro de oro, en caballos blancos, con esos carruajes tan hermosos, con todos esos oficiales detrás, demostrando lo que pasa cuando alguien se opone a Roma. ¿Qué pasaba cuando alguien se oponía a Roma? Cuando había un país que se oponía a Roma, ¿verdad? No quedaba para hacer el cuento, porque era un ejército poderoso. Entonces, en la entrada triunfal de Jesús, la muchedumbre le exalta al rey que forma parte del desfile, pero no con cadenas, sino libres. Ahora el cojo, el ciego, el pobre, aquel humilde de corazón, son los que gritan, Hosana, Hosana al rey. Entonces cuando aquel hombre, soldado, mira el objeto de su atención, ya no ve ese rey con vestiduras de oro, ya no ve ese rey humilde, ya no es una figura muy impresionante quizás para un romano, pero les digo algo, es la mejor demostración que Dios le ha hecho al hombre. Es la mejor demostración que Dios le ha hecho al ser humano. Porque siempre nuestras expectativas de las cosas ante Dios son diferentes a las expectativas con las cuales Dios quiere que tú mires. Y mientras usted siga buscando las cosas de Dios con su propia expectativa, siempre se va a poder sentir desilusionado o decepcionado. Pero cuando usted busca a Dios de la manera correcta, se va a dar cuenta, como este hombre se dio cuenta, que no era ese rey a quien estaban esperando, sino que era un rey pacífico, sino que era un rey de amor, sino que era un rey de paz, sobre todas las cosas. Entonces, los aplausos sí fueron merecidos. Los aplausos sí fueron aplausos de verdad que valía la pena. Y quiero también, hermanos, que seamos conscientes que el aplauso de ese día también fue algo que estaba preparando para la traición. Sí. Y hay algo triste sobre ese día de entusiasmo. Hay algo triste. Y si usted conoce el resto de la historia, como se ha leído, hay algo triste y consiste que esta semana traerán acontecimientos trágicos. Y acontecimientos que pasan con todos los líderes en el mundo. Cuando usted va a un país y en un país hacen una votación y reciben contento al presidente o a la presidenta diciéndole Hosana, ya en poco tiempo le están pidiendo que lo crucifiquen. ¿Es o no es? Así es. Yo una vez le decía a un pastor en su culto de instalación, le decía, prepárate porque ahora te dicen Hosana. Prepárate para el viernes cuando pidan que suelten a Barrabás y que te crucifiquen. Así son las multitudes, por embullo. Cuando usted se casa con su amado, con su amada, también le reciben Domingo de Ramos, pero luego el viernes usted quiere también que lo crucifiquen. No, los que lo tienen. Y así es. ¿Por qué? Porque están llenos de expectativas. Ay, porque mi amado, ay, porque mi amada, ay, porque el siervo que le pedía a Dios, la sierva que le pedía al Señor, pero ya este viernes está pidiendo que suelten a Barrabás y que crucifiquen a su siervo o a su sierva al momento. ¿Qué fue esto que tú me diste, Señor? Porque estamos llenos de expectativas, no sea expectativas con la gente, con la iglesia, con los pastores, con los presidentes, con ¿cómo se llama esto? Con los congresistas. No me acuerdo quién, ayer me estaba hablando alguien de eso. Los congresistas que vienen aquí, se paran aquí, te dan un discurso, qué lindo, qué bueno, y después se lo olvidan. Y cuántas cosas. Pero con Jesús no hay ninguna expectativa perdida si usted está en lo correcto. Y Jesús lo único que nos manda es que amemos y que obedezcamos y que le creamos a Él. Y esta semana como que precedió a la traición.
Especialmente el día viernes fue el día culminante de todo eso. La historia ahí nos habla, dice que cuando Jesús entra en Jerusalén, dice que ya su llanto por la ciudad misma, mientras Jesús merece una entrada triunfal como rey, el Evangelio aquí nos enfatiza que Jesús se desilusiona porque la misma multitud que levanta Hosana, Hosana, también lo va a traicionar. Porque la humanidad es voluble. Nosotros somos volubles. Hoy hay alguien que puede ser, cuánta gente hemos conocido también que son famosos. ¿Cuántos artistas que han sido famosos, que han pegado canciones, que han tenido de todo, pero sin embargo ya mañana nadie se acuerda de esa persona? También pasa así. Y eso pasa con las muchedumbres. Y esto pasó con Jesús. Todos los que gritaron Hosana el domingo, el viernes estaban gritando de esta manera. Pero lo más triste de esto fue que uno de sus discípulos terminó por venderlo por 30 piezas de plata, que fue Judas. Y cuando Jesús fue detenido el jueves por la noche en el jardín de Getsemaní, ¿ustedes recuerdan eso? Los que vieron la película o lo han leído. Cuando fue detenido en la noche en el Getsemaní, en aquella escena terrible, todos los discípulos dicen que abandonaron y huyeron a Jesús en ese momento. Todos huyeron. Todos abandonaron a Jesús. Y eso me recuerda una vez que estaba en una iglesia y sonó un tiro y me quedé solo en el púlpito predicando. Me dejaron solo. Todo el mundo salió corriendo. Y así pasa, todo el mundo, sí, Señor, yo estoy contigo. Yo estoy ahí contigo en ese momento. Pero qué triste sería en ese momento que no había nadie. Nadie. ¿Dónde estaban todos aquellos aplausos del domingo anterior? ¿Dónde estaban todos aquellos que decían Hosana, Hosana? Y hay algo, hermanos, que aún es mucho más triste. Que un poco antes, en ese momento de aplausos y de alegría, Pedro le dijo a Jesús, e incluso si todos te abandonan, yo nunca te voy a abandonar. Nunca. Pero Pedro también lo abandonó. Lo negó 3 veces antes de que saliera el sol. Y cuando Jesús estaba de camino al Calvario, y mucho más triste, hermano, quiero que usted piense en eso, porque a veces tomamos las cosas de Dios a la ligera. A veces no le damos importancia a las cosas de Dios, sino le damos importancia a lo que nosotros creemos que debe ser importante. ¿Y cuántas veces dejamos a Jesús solo? ¿Cuántas veces dejamos a Jesús solo? Pero cuántas veces también le negamos constantemente. Y aquí hay algo mucho más triste. Y es que cuando Jesús estaba camino al Calvario, ese día viernes, lacerado con severidad, golpeado, luchando bajo ese sol, bajo ese peso de la cruz. Por ahí hay quien dice que la crucifixión fue entre las 12 y las 3 de la tarde aproximadamente. Usted sabe ya el sol que está haciendo a esa hora, el calor que hay en ese momento. Dice que Jesús llegó un momento que necesitaba físicamente que alguien le ayudara a llevar esa pesada carga de la cruz. Y seguramente uno de los discípulos pudo haber saltado de esa muchedumbre y haber dicho, Señor, dame acá esa cruz y yo voy a seguir adelante con la cruz. Sin embargo, no encontró, y esto es algo que yo me he dado cuenta y he leído en el pasaje, y no había un discípulo que tuviera la valentía después de haber andado, caminado con Jesús, ni de haber tomado por un momento la cruz y haber caminado hacia adelante. Es grande la soledad. Es grande la decepción. Y a veces nosotros que hemos sido llamados como discípulos, sufrimos esas decepciones también y como humanos no somos dioses, no somos, pero a veces uno se siente muy decepcionado.
Nos sentimos decepcionados de la iglesia, de la gente, el que te dice una cosa hoy y mañana otra, del que dice que te quiere y te traiciona, del que dice que, ay, sí, yo voy a cargar la cruz contigo y después te deja embarcado con la cruz y con todo encima. Pero el Señor nos enseñó que a pesar de todas esas cosas, Él siguió su camino en obediencia a la cruz del Calvario para que hoy tú y yo seamos salvos. Y eso es algo maravilloso. Y eso es algo que nos inspira a cada uno de nosotros, aquellos que servimos al Señor, que no vamos a pasar cosas menos que las que pasó el Señor, pero que el triunfo y que la victoria está también de nuestro lado. Por eso todos aquellos que servimos al Señor, que pasamos por todas esas decepciones, tenemos un destino, tenemos un propósito, que debemos ser obedientes y llegar al final de la meta, que es a donde Dios quiere que lleguemos. Y se lo digo también a cada uno de los líderes, también en la iglesia, a cada uno de nosotros, que es Jesús nuestro ejemplo. Que nunca decaigamos por la gente, que nunca decaigamos por el que promete una cosa y hace otra, sino que pongamos nuestra mirada en Jesús y que cumplamos nuestro propósito, porque es allí a donde Dios nos llamó. No espere para hacer las cosas de Dios por nadie, sino sea obediente a lo que Dios te ha mandado a hacer. Y esto fue algo importantísimo. Jesús no se encontró a nadie que tomara la cruz. ¿Y usted sabe quién tomó esa cruz? Un forastero. Un forastero. Alguien que no era del grupo de los discípulos. Alguien que no estaba en intimidad con Jesús. Alguien que no le conocía. Sin embargo, ese hombre llamado Simón llevó la cruz. Ese hombre que estaba de paseo, no sé por dónde estaba, por la ciudad, los soldados lo llamaron y le dijeron, tú ve y carga esa cruz y sigue adelante. El domingo de Ramos me hace pensar entonces en esta pregunta. ¿Habríamos nosotros actuado mejor que los discípulos de Cristo? Usted puede preguntarle otra vez a su hermano que está a su lado o a usted mismo, ¿yo hubiera actuado mejor que Pedro? ¿Yo hubiera actuado mejor que Juan? ¿Yo hubiera actuado mejor que Andrés? ¿Yo hubiera actuado mejor que Santiago? ¿Hubiéramos actuado mejor que ellos? Que estuvieron ahí mismo, apóstoles del Señor. ¿Habríamos estado dispuestos a estar con Jesús hasta el final? Y es una pregunta para que cada uno de nosotros reflexionemos. ¿O será que somos nosotros solamente cristianos solamente en tiempo de fiesta? Hay cristianos solamente en tiempo de fiesta. ¿Qué es un cristiano en tiempo de fiesta? Es un cristiano que disfruta de la emoción del momento. Hoy en día hay muchas iglesias que están llenas. ¿Por qué? Porque están llenas de cristianos de fiesta. A cristianos que les gusta que le digan, mañana va a estar tu Mercedes parqueado en la puerta. O el Lamborghini, no sé, el carro que a ustedes les guste. Fulano que está cojo, mañana ya está sano. El otro que no tiene, va a tener. Las iglesias así están llenas porque la gente, todo el mundo quiere que Dios le dé, que Dios le bendiga, que Dios le prospere, que Dios le dé salud, que Dios le dé tantas cosas, pero nadie habla para darle a Dios. Todo el mundo es que Dios me dé a mí. Hay cristianos que disfrutan de la emoción del momento. Alguien que es conmovido y motivado temporalmente, con entusiasmo y con ovaciones para Jesús, pero que se le hace difícil permanecer en la fe cuando las alabanzas y las fiestas pasan. Es difícil en el momento trágico de nuestras vidas poder alabar al Señor. Es difícil. Es difícil conservar el compromiso que un día hicimos con Dios.
¿Cuántas veces hemos dicho, sí, Señor, yo te prometo que voy a estar contigo hasta el final, yo te prometo que lo mío es tuyo, yo te prometo, wow, qué cosa más linda? Pero a la hora de la verdad, ¿dónde está Pedro? Como esa canción que le hicieron no sé si Tony se acuerda, la canción esa que le hicieron a Maduro cuando se lo llevaron, que se hizo famosa, que se hizo viral. Que le decían, ¿dónde está China y dónde está Rusia? Que te prometieron que te iban a ayudar, ¿y qué pasó? ¿Dónde se metieron? Estamos aquí que te vamos a ayudar, los americanos no te van a llevar, y se llevaron a Maduro, y ni Rusia ni los chinos aparecieron por ningún lado. ¿Qué pasa con nosotros? En ese momento de fiesta, de euforia, qué lindo, le prometemos de todo al Señor, pero a la hora de la verdad no estamos presentes como tenemos que estar. Y no espere el día de la muerte, no espere a su viernes para en ese día poder arrepentirse de todas las cosas malas que está haciendo y promesas que no estás cumpliendo delante del Señor. No esperes ese momento. No hay que esperar. Tal vez llegará nuestro viernes en algún día, pero el Señor quiere que lo que vayamos a dar se lo demos ahora. Porque todo el mundo cuando muere es buena persona. La teología de la muerte, o la virtud de la muerte, como le llaman, todo el mundo. No, yo nunca he conocido un muerto malo. Nunca. Todo el mundo cuando muere alguien dice, si eso era un pan con ojo. Si eso era. El día antes era un asesino, pero ya murió hoy, eso era un pan con ojo, eso era lo más noble que había. ¿Ah? No importa, por eso era, ya el día que murió ya pasó a ser, eso es lo mejor que había en persona. Y no hay que esperar a eso. Este es el momento de poder demostrarnos el amor y demostrarnos verdaderamente que Jesús ha resucitado. Este debe ser un día de fiesta y de alegría para la iglesia, toda esta semana que celebramos y que recordamos. Yo hoy en la mañana estaba, no sé si era acá o alguien preguntando por los testigos, no sé cuántas religiones que nos encanta hablar, pero a veces lamentablemente algunas religiones llamadas de otra forma demuestran mejor testimonio que podemos demostrar nosotros. Cuando están esa gente en su Ramadán, todo el mundo celebrando su Ramadán. Ya hay hasta escuelas que suspenden las clases que se lo han ganado ellos para celebrar su tiempo. El cristiano el domingo, el cristiano en Semana Santa trabaja más que nunca y celebra menos que nadie. En Semana Santa las iglesias también más vacías que nunca. No, hermanos. Jesús quiere que estemos con Él en todo momento y en todo tiempo. Y no solamente cuando a nosotros nos conviene. A veces nos es difícil conservar ese compromiso. Y debido a esto, cuando nos apartamos del grupo, ya este testimonio cristiano no se queda siendo tan evidente. Y tal vez algunos de nosotros en esta mañana hemos hecho compromisos con Dios. ¿Cuántos hemos hecho compromisos de nosotros de participar en un grupo de oración? En uno de los dos grupos de oración que tenemos. ¿O cuánto hemos hecho compromiso de servir aquí en los servicios de la iglesia? Cada domingo. Para nosotros a veces es muy fácil, en algún momento, ser cristianos en ese tiempo. Mientras estamos rodeados de hermanos, mientras estamos rodeados de gente que nos quieren, pero en la soledad o en otro lugar no somos los mismos. Es fácil aplaudir a Jesús cuando usted está en la muchedumbre, cuando todo el mundo le alaba. Pero cuando vamos a la casa, entonces ¿qué pasa? Yo quiero que en esta mañana cada uno de nosotros sepa que nuestro compromiso no se puede medir únicamente por los aplausos que damos en el culto, o por la canción que cantemos, o por las manos que levantemos.
si no tenemos un contacto genuino, si no tenemos un contacto verdadero con Jesús. Yo les invito en esta mañana a que podamos comprometernos de verdad como iglesia y como pueblo. No solamente por un momento. Hoy por la mañana yo estaba ahí de chismoso oyendo la clase ahí atrás de Gloria y la maestra que estaba dando la clase estaba diciendo, bueno, pero ¿cuántos de los que están aquí evangelizan? Que había un silencio. Yo no sentía a nadie hablando. Porque alguien habló algo de testigos de Jehová que tocan a la puerta. Creo que la maestra preguntó, bueno, y de los que estamos aquí, ¿cuántos evangelizamos? Y yo no sentí una voz. Y el objetivo no es que usted convenza a nadie, como decíamos en la clase. Solamente si usted ha vivido con Jesús y ha tenido experiencia con Él, es natural que usted pueda hablar de ese Jesús que usted conoce. Nadie tiene que forzarlo, nadie tiene que guiarlo, nadie tiene que pedírselo. Usted cuenta de la experiencia que ha tenido y punto. Usted da el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y punto. No espera estar en la multitud, sino ahí en su intimidad, en su tiempo, desarrolla una relación con Dios. Desarrolla una comunión verdaderamente con Él. Porque sin el contacto cercano con esa fuente, con la verdadera fuente del entusiasmo, tu fe no va a permanecer. Si usted no está en contacto verdaderamente con ese fervor, si usted no está en contacto verdaderamente con ese que te da el fervor, usted su gozo no va a permanecer. No va a permanecer. Ayer teníamos una actividad maravillosa. Después que yo me desgasté invitando a todos, vinieron unos pocos. Y vinieron como alrededor de 10 o 15 hermanos que vinieron de más de 90 millas, que vinieron aquí a visitarnos para compartir con nosotros. Pero ellos estaban compartiendo de su gozo, de su testimonio. Vinieron de lejos. Vinieron como 15, los recibimos 4 de aquí o 5. Pero a ellos no les importó eso, porque la fuente del gozo que ellos tenían era mostrarnos a ese Jesús. Y los 4 que habíamos aquí recibiendo a esos 15 que vinieron de tan lejos, fue gozarnos también. Y fue vivir esa experiencia. De ver a aquellas personas y el Jesús de ellos no puede ser diferente a Jesús de nosotros. El Jesús que les salvó a ellos, que dejaron de sus comodidades, sus trabajos, porque sé que muchos tal vez se quedaron en sus casas y no vinieron ayer a participar. Y en lo que estaban algunos acostados en sus camas ayer, ellos estaban montándose en un bus para venir aquí a traernos a nosotros. Y el Jesús de ellos no es diferente a Jesús de nosotros. Ahí estaban ellos, se gozaron y danzaron y cantaron y nos trajeron de lo que nos iban a traer. Compartieron de lo que Dios les había dado. ¿Por qué el gozo de ellos es diferente al de nosotros? ¿Habrá hecho más cosas Jesús por ellos que por nosotros? No lo creo. Por eso es hora, hermanos, de que tenemos que activarnos como pueblo. No podemos seguir nosotros a medias. O amamos a Jesús o no lo amamos. No perdamos más el tiempo. Nuestro propósito es ir hacia donde tenemos que ir. No seamos esos domingos que estemos solamente de domingo de Ramos o de domingo, sino comprometámonos verdaderamente con lo que hace falta hacer en la obra del Señor. La salvación es individual. El pastor no salva a nadie. La iglesia no salva a nadie. Aquí el único que salva fue el que dio su vida y su sangre en la cruz del Calvario. Ese es el único que puede salvarnos. Y a Él es el único que le debemos y que no tenemos con qué pagar todo lo que pagó por nosotros. Entonces ese gozo, si usted no entiende eso, usted no puede activar su gozo verdadero. Y es por
que tenemos que insistir mucho más en el Evangelio, insistir mucho más en el Evangelio para que podamos entender de dónde el Señor nos sacó y hacia dónde el Señor nos lleva. Yo quiero que nos enfoquemos más en Jesús, que nos enfoquemos más en Él, que busquemos más de Él, que oremos más a Él. Y que en el momento difícil no nos escondamos, sino que salgamos al frente. Jesús dio su vida por ti y por mí. Puede ser que tal vez hayamos muchos de fiesta. Puede ser. Si nuestra vida no está continuamente marcada por esa ausencia de comunión, si nuestra vida está marcada porque solamente buscamos al Señor una vez a la semana, si nuestra vida está marcada porque solamente hacemos las cosas cuando nos conviene hacerlas o cuando queremos hacerlas o como las queremos hacer, entonces somos cristianos de fiesta. Hay muchas cosas que hacer en la obra del Señor. Y el Señor nos llama en esta mañana a eso. Si usted no escudriña la Biblia, si usted no emplea tiempo en oración, si usted no tiene la posibilidad de comprometerse cada día con el Señor, entonces es cristiano de fiesta. El ser cristiano es tener una relación íntima con el Señor. En esta mañana el Señor quiere romper con esos malos hábitos de nosotros y que tú y yo hoy comprometamos con Dios de leer su palabra, de obedecerle, de caminar con Él y de predicar su verdad y el verdadero evangelio. Es mi consejo en esta mañana, hermanos. Yo pido que nos pongamos de pie y vamos a cantar con gozo esa canción que cantábamos, Hosana.